Hay momentos en la jornada de la fe en los que te encuentras frente a un misterio. No se trata simplemente de una duda teológica o de una pregunta filosófica. Es algo más profundo, más humano, más desgarrador. Es ese punto en la vida donde las respuestas que memorizaste ya no alcanzan el dolor que llevas dentro. Es cuando el camino frente a ti parece demasiado oscuro y tus propias conclusiones ya no bastan para calmar el corazón. Oras, buscas, clamas, pero la comprensión no llega. Entonces surge la pregunta que viaja por el alma. ¿Acaso Dios todavía habla? ¿Acaso Él ve lo que estoy atravesando? ¿Acaso puede mostrarme lo que necesito entender? La verdad es esta: Dios no solo puede mostrarte lo que no entiendes, Él quiere hacerlo, Él desea hacerlo. Pero hay una condición espiritual que debe cumplirse. Tienes que pedir, no un pedido vacío, mecánico o repetitivo, sino un clamor sincero nacido de la conciencia de que sin Él estás perdido. Santiago capítulo 1 versículo 5 lo declara con absoluta claridad. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente sin reproche, y le será concedida. Este versículo no es una sugerencia, es una promesa, es una puerta abierta para quienes reconocen su necesidad. Muchos creyentes viven años dentro de la iglesia sin experimentar jamás esta revelación porque nunca pidieron la verdad. Oran por misericordia, oran por provisión, oran por sanidad, pero rara vez oran por entendimiento. Rara vez oran para que Dios abra los ojos del corazón, y así permanecen atrapados en ciclos de confusión. La Biblia llama a esto andar según la carne, vivir por la lógica humana, por los consejos del mundo, por las opiniones que cambian con el viento. Pero Dios quiere elevarte por encima de todo eso. Quiere darte su mente, quiere que veas con sus ojos. Piensa en Salomón, un hombre joven puesto frente a una responsabilidad gigantesca: gobernar a todo un pueblo. No pidió riquezas, ni fama, ni venganza. Pidió discernimiento, pidió entender. Su corazón era recto, porque no buscaba solo éxito, sino comprensión. Ahora trae esto a tu propia vida. ¿Cuántas veces intentaste resolver situaciones con tus propias fuerzas? ¿Cuántas decisiones tomaste basándote en lo que parecía lógico, seguro, aprobado por los demás? ¿Y el resultado? Dolor, confusión, vacío. Fue un camino que parecía correcto, pero conducía a la nada. Proverbios 14:12 advierte: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Esta es una de las verdades más inquietantes de toda la Escritura. Puedes estar convencido de que tienes razón y al mismo tiempo estar completamente perdido. Pero Dios no te dejó solo en este viaje. Él envió al Espíritu Santo precisamente para esto, para guiarte a toda verdad. Jesús lo dijo en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Toda, no una parte. No solo lo que puedes procesar, toda la verdad. Eso incluye los misterios que te confunden, las preguntas que te paralizan, las relaciones que te giren, las decisiones que te asustan, los temores que te esclavizan. El Espíritu Santo fue enviado para revelarte lo que por ti mismo nunca podrías comprender. Pero aquí está el punto crucial. Esa revelación no ocurre automáticamente. Tienes que buscar, tienes que pedir, tienes que hacer espacio en tu vida para escuchar. Vivimos en una generación ruidosa, saturada de notificaciones, obligaciones y distracciones interminables. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios queda silenciada, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros dejamos de oír. Dios no grita, Dios susurra. En 1 Reyes 19, Elías tuvo que salir de la cueva, aquietar su alma, y solo entonces escuchó. ¿Estás dispuesto a salir de tu cueva? ¿Estás dispuesto a apagar el mundo por unos instantes y buscar el rostro de Dios con sinceridad? Porque esa es la única manera de recibir lo que tanto necesitas. Dios no compite por tu atención. Espera que se la ofrezcas voluntariamente. Espera que digas: Señor, no entiendo, no sé qué hacer, pero confío en que tú sabes. Muéstrame, revélame, enséñame. Hay una diferencia inmensa entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Puedes conocer doctrina, memorizar versículos, asistir fielmente a los cultos y aún así vivir lejos de la intimidad que produce revelación.
Los fariseos conocían las escrituras de memoria, pero no reconocieron al Mesías cuando lo tuvieron frente a sus ojos. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin revelación es letra muerta. Pablo dijo a los corintios: la letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3-6. Necesitas del espíritu para entender la palabra. Necesitas revelación para vivir la verdad. Y esa revelación llega cuando te humillas, cuando abandonas la arrogancia de creer que lo sabes todo, cuando dejas de justificar tus errores y comienzas a reconocer tus faltas. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4-6. Si quieres que Dios te muestre lo que no comprendes, debes acercarte a Él como un niño, sin máscaras, sin defensas, sin fingimientos. Solo tú, vulnerable y dependiente, diciendo: Padre, te necesito. Es en ese lugar de rendición donde fluye la revelación. Es en ese punto de quebrantamiento donde se abren los ojos. Dios no revela sus secretos a los orgullosos. Los revela a los que temen su nombre, a los que lo buscan con todo el corazón, a los que están dispuestos a cambiar cuando la verdad es revelada, porque una revelación sin transformación es inútil. Dios no te muestra cosas solo para que sepas más, sino para que vivas de otro modo, para que habites en la luz, para que seas libre. Hoy te invito a hacer una oración diferente. No pidas solo cosas, pide entendimiento. Pide a Dios que abra los ojos de tu entendimiento. Pídele que te muestre en qué has fallado, dónde te has desviado, qué necesitas rendir. Y prepárate, porque cuando Dios responde a esa oración, no lo hace superficialmente. Te lleva al fondo del alma, te expone, te confronta, te cura. La ceguera espiritual es una de las condiciones más peligrosas que un creyente puede experimentar, porque quien está ciego no sabe que lo está, piensa que ve, confía en sus propias conclusiones, defiende sus posiciones con convicción, y mientras tanto camina directo hacia el abismo. Jesús habló de esto a los fariseos con palabras contundentes. Les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Juan 9:41. Los fariseos creían verlo todo, pero estaban completamente ciegos a la verdad. Y antes de pensar que eso no te aplica, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces estuviste absolutamente seguro de algo y luego descubriste que estabas equivocado? ¿Cuántas veces juzgaste una situación, una persona o un hecho, y solo después comprendiste que no entendías nada? Todos hemos pasado por eso, porque la naturaleza humana es limitada. Pablo lo dijo a los corintios: conocemos en parte y profetizamos en parte. 1 Corintios 13-9. Pablo oró por los efesios pidiendo precisamente eso, que Dios iluminara los ojos del corazón para que conocieran la esperanza de su llamado. Miles de oraciones pueden ser elevadas sin traer claridad hasta que Dios toca directamente el corazón. La revelación no nace del esfuerzo intelectual, nace de la gracia. Llega cuando te colocas en la posición correcta delante de Dios. ¿Y cuál es esa posición? Es la posición de quien reconoce su necesidad, de quien admite su ignorancia, de quien dice: Señor, no sé, pero tú sabes, y confío en ti. Esa humildad es la llave que abre las puertas del entendimiento, porque Dios no se revela a los que creen saberlo todo, se revela a los que tienen hambre de conocerle más, a los que no se conforman con respuestas superficiales, a los que desean escarbar en la profundidad de su sabiduría. Piensa en Moisés, un hombre que tuvo un encuentro tan poderoso con Dios que su rostro resplandecía, pero antes de eso pasó 40 años en el desierto aprendiendo a ser nadie. Era príncipe de Egipto, tenía educación, poder, prestigio. Éxodo capítulo 3. Pero Dios no lo llamó cuando era importante ante los ojos del mundo. Dios lo llamó cuando estaba quebrado, humillado y escondido. Y lo mismo ocurre contigo. Dios no te revela sus secretos cuando estás lleno de ti mismo. Te los revela cuando estás vacío de ti y hambriento de Él. Cuando dejas de confiar en tu propia inteligencia y comienzas a depender completamente de la sabiduría divina. Proverbios 3-5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo, no lo ignores. No pienses que puedes hacerlo solo, pero aquí hay algo que debe decirse con claridad.
Pedirle a Dios que te muestre lo que no entiendes es un acto de valentía, porque no sabes lo que Él te revelará. No sabes qué verdades saldrán a la luz, qué áreas de tu vida quedarán expuestas. Y muchas veces la revelación de Dios comienza mostrando dónde estás equivocado, dónde pecaste, dónde te apartaste. Y eso duele, eso confronta, eso exige arrepentimiento. David lo experimentó. Cometió un crimen terrible, adulterio y asesinato, y durante mucho tiempo trató de ocultarlo, de fingir que nada había pasado. Pero Dios envió al profeta Natán, y Natán le contó una historia simple pero poderosa, que le arrancó la máscara. Tú, Samuel 12, cuando David vio la verdad sobre sí mismo, no se justificó, no se defendió, cayó de rodillas y dijo: "Y pecado contra el Señor". Y luego escribió el Salmo 51, una de las oraciones más profundas de purificación y revelación jamás registradas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Necesitas esa misma disposición. Cuando pides revelación, debes estar dispuesto a enfrentarla, porque Dios no revela para avergonzarte, sino para liberarte, no para destruirte, sino para restaurarte. No para condenarte, sino para transformarte. Él quiere que vivas en la luz, que camines en la verdad, que seas libre por dentro. Y la libertad verdadera llega cuando conoces la verdad completa. Jesús dijo: "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Juan 8:32. Pero antes de la libertad viene el conocimiento, y antes del conocimiento viene la búsqueda. Tienes que querer conocer. Tienes que estar dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Y ten por seguro esto: Dios es fiel. No te dará una revelación que no puedas soportar. No te expondrá públicamente. No te humillará. Pero te mostrará la verdad con amor, con paciencia y con compasión. Porque su propósito no es destruirte, sino restaurarte, sanarte y edificarte. Así que no tengas miedo de pedir revelación. No temas decir: "Señor, muéstrame lo que no estoy viendo". Porque cuando haces esa oración con sinceridad, Dios responde. Él no te deja en la oscuridad, no te abandona a la confusión. Te guía paso a paso, versículo por versículo, experiencia tras experiencia. Y mientras Él te guía, algo sucede dentro de ti. Empiezas a cambiar, tu mente se renueva, tus pensamientos se transforman, tus reacciones se vuelven diferentes. Empiezas a ver a las personas y a las situaciones con los ojos de Dios, y eso cambia todo, porque cuando ves como Dios ve, actúas como Él actúa, amas como Él ama, perdonas como Él perdona, tienes paciencia como Él tiene paciencia, y la vida que antes era caótica comienza a tener sentido. Hay una historia en el Evangelio de Marcos que ilustra perfectamente lo que significa recibir revelación de Dios de manera progresiva. Es la historia del ciego de Betsaida. Marcos 8:22-26. Le llevaron a Jesús un hombre ciego y le suplicaron que lo tocara. Jesús lo tomó de la mano, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso las manos sobre él y le preguntó: ¿ves algo? El hombre levantó la vista y dijo: veo a las personas, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos y el hombre recobró la vista. Su visión fue restaurada y veía todo con claridad. Observa esa progresión. Primero estaba completamente ciego, luego comenzó a ver, pero de manera confusa. Esta es una imagen perfecta de cómo Dios nos revela la verdad. Nunca sucede de una sola vez. Nunca recibimos todas las respuestas inmediatamente. A veces Dios nos muestra las cosas poco a poco, un fragmento cada vez, porque sabe que no podríamos procesarlo todo de golpe. ¿Te ha pasado? ¿Has orado pidiendo dirección y recibiste una respuesta parcial o algo que en el momento no tenía sentido, pero con el tiempo cobró claridad? Eso no es señal de que Dios no hable, es señal de que Él te está preparando para recibir más. Te está enseñando a confiar en el proceso, porque la revelación no se trata solo de obtener información, se trata de transformación, y la transformación lleva tiempo. José lo entendió mejor que nadie. Tuvo sueños proféticos cuando era apenas un adolescente. Dios le mostró que sería grande, que sus hermanos se inclinarían ante él, que tendría autoridad y honor. Génesis 37. Pero ¿qué pasó después? Fue vendido como esclavo, fue falsamente acusado,
fue arrojado a prisión, pasó años en el olvido, y durante todo ese tiempo parecía que sus sueños habían sido mentira, que la revelación había fallado, que Dios lo había engañado. Pero Dios nunca se equivoca. Estaba preparando a José, estaba moldeando su carácter, estaba enseñándole a depender totalmente de él. Y cuando llegó el tiempo correcto, todo encajó. José fue exaltado y se convirtió en gobernador de Egipto. Génesis 50-20. ¿Puedes confiar en que Dios está obrando incluso cuando no entiendes? ¿Puedes creer que la revelación completa aún está por llegar, aunque ahora solo veas una parte? Esa es la fe que Dios busca, no una fe que exige explicaciones inmediatas, sino una fe que descansa en la soberanía divina. Una fe que dice: Señor, no lo veo todo, pero tú sí, y eso me basta. Y mientras esperas la revelación completa, Dios te pide algo fundamental: obediencia. Porque muchas veces la siguiente etapa de revelación solo llega cuando obedeces la primera. No puedes esperar entender todo antes de actuar. Tienes que dar el primer paso. Tienes que hacer lo que Dios ya te mostró, y entonces Él te mostrará el paso siguiente. Es como Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra. Génesis 12:1. Pero no le dijo a dónde exactamente. No le dio un mapa detallado. No explicó el plan completo. Solo le dijo: ve. Y Abraham fue. Obedeció sin comprenderlo todo. Y fue en ese caminar de obediencia que Dios le fue revelando más, paso a paso, promesa tras promesa. ¿Estás dispuesto a obedecer aún sin entenderlo todo? ¿Estás dispuesto a dar el paso que Dios te pide ahora, confiando en que Él te mostrará el resto en su tiempo perfecto? Porque esa es la clave. Revelación y obediencia van de la mano. Cuanto más obedeces, más Dios revela. Cuanto más confías, más Él te muestra. Pero si te quedas esperando tener todas las respuestas antes de moverte, nunca recibirás la revelación completa. Porque Dios no te da luz para 10 años adelante, te da luz para el próximo paso. Y cuando das ese paso, Él enciende la luz para el siguiente. El Salmo 119-105 lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara, no reflector. Una lámpara ilumina donde estás pisando ahora, no el horizonte distante. ¿Y sabes qué más? A veces Dios oculta ciertos entendimientos precisamente para protegerte, porque hay cosas que, si las supieras ahora, te aplastarían. Hay revelaciones que solo podrás soportar después de un proceso de fortalecimiento. Jesús le dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Juan 16:12. Tenía más verdades que revelar, pero ellos no estaban listos. Así que esperó, los formó, los entrenó, y luego, cuando vino el Espíritu Santo, recibieron revelaciones que transformaron el mundo. Tal vez estás pidiéndole a Dios algo que Él aún no puede mostrarte, no porque no quiera, sino porque todavía no estás preparado. Y en vez de frustrarte por eso, agradécele. Da gracias porque Dios te ama tanto que no pondrá sobre ti una carga demasiado pesada para llevar. Da gracias porque Él te está preparando. Da gracias porque la revelación que tanto deseas está viniendo en el tiempo correcto, de la manera perfecta. Y mientras esperas, sigue buscando, sigue orando, sigue pidiendo, porque Dios honra la persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda insistente, Lucas 18, una mujer que no dejó de pedir justicia hasta que el juez la atendió. Y Jesús concluyó diciendo que si hasta un juez injusto responde a quien insiste, cuánto más el Padre Celestial escuchará a los que claman a Él día y noche. Él conoce cada pregunta de tu corazón, conoce cada área de tu vida que te confunde, y responderá en su tiempo y a su manera. Y cuando llegue la respuesta lo sabrás, porque la verdadera revelación no deja dudas. Trae paz, trae claridad, trae dirección. Puedes tener 1000 voces a tu alrededor diciendo cosas diferentes, pero cuando Dios habla, algo dentro de ti lo reconoce. Algo profundo se aquieta y sabes que es Él. Ahora déjame mostrarte algo que muchos creyentes ignoran. La revelación de Dios muchas veces llega a través de las circunstancias, no solo mediante sueños o visiones espectaculares, ni por voces audibles, sino por medio de las situaciones cotidianas que Él orquesta para enseñarte. ¿Has pedido a Dios que te muestre en qué necesitas cambiar, verdad?
Entonces no te sorprendas cuando Él permita que enfrentes una situación que exponga precisamente esa debilidad que no querías ver. Le pediste sabiduría para tratar con personas difíciles, ¿no es así? Entonces, no te quejes cuando Dios ponga en tu camino a alguien desafiante, porque es allí, en esa fricción, en ese fuego lento del carácter, donde aprenderás lo que ningún sermón podría enseñarte. Es allí, cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando te sientes provocado, que el Espíritu te moldea. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con hierro, y el hombre se afila en el trato con su prójimo. Pero aquí está la pregunta: ¿aprendes de lo que vives o simplemente sobrevives a las pruebas? Puedes pasar por la misma situación 10 veces y no aprender nada, porque el aprendizaje no es automático. Debes estar atento. Santiago 1:2-4 nos enseña: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Las pruebas no son castigos, son herramientas de revelación y transformación. Dios permite que pases por ciertas cosas, no para destruirte, sino para mostrarte lo que hay dentro de ti, y también para mostrarte lo que Él es capaz de hacer a través de ti. Piensa en Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, que perdió todo en cuestión de días: hijos, riquezas, salud. Y en medio de ese dolor insoportable, hizo preguntas, cuestionó, clamó, pero nunca maldijo a Dios. Y al final, después de todo el sufrimiento, después de los discursos interminables de sus amigos, Dios habló. ¿Y qué hizo Dios? No le explicó las razones del sufrimiento, le reveló quién es Él, le mostró su grandeza, su soberanía, su sabiduría infinita. Y Job respondió con las palabras más humildes y transformadoras: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esa es la revelación más profunda de todas: conocer a Dios. No solo saber acerca de Él, sino conocerlo personalmente, íntimamente. Y ese conocimiento muchas veces llega a través de pruebas que jamás habrías elegido, porque es en el desierto donde descubres que Él es agua viva. Es en la oscuridad donde descubres que Él es luz. Es en la tormenta donde descubres que Él es paz. Es en la debilidad donde descubres que Él es fuerza. Pero debes estar dispuesto a pasar por el proceso. Debes dejar de resistirte a las herramientas que Dios usa para formarte, porque toda resistencia solo prolonga el dolor y toda rebelión retrasa la transformación. Dios seguirá trabajando en ti hasta que te parezcas a Cristo. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no se rinde contigo, incluso cuando tú te rindes, incluso cuando piensas que ya no vale la pena, incluso cuando te miras al espejo y solo ves fracaso. Dios ve lo que serás, ve el vaso terminado, aun cuando todavía estás en el torno, y no dejará de trabajar hasta que la obra esté completa. Así que cuando le pidas a Dios que te muestre lo que no entiendes, prepárate, porque la revelación puede venir de formas que no esperabas. Puede llegar en una simple palabra de alguien que ni imaginas. Puede brotar de un versículo que has leído 1000 veces, pero que de repente salta de la página con un significado nuevo. Puede llegar en una situación dolorosa que te obliga a enfrentar la verdad. Hebreos 3:7-8 dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Hoy, porque la revelación que Dios te da hoy es para el problema de hoy. Si la postergas, si la ignoras, puede que pierdas el momento justo, y entonces tendrás que aprender la lección de una manera mucho más dura. Dios es paciente, pero también es sabio, y su sabiduría le hace usar los caminos más suaves cuando obedeces, o los más duros cuando te resistes. Pero sabes que es liberador, que cuando finalmente dejas de luchar contra Dios y te entregas completamente a Él, la vida se vuelve más ligera, no más fácil, pero sí más ligera, porque ya no llevas el peso de intentar controlar todo, ni finges saber qué hacer. Simplemente confías, te rindes y le dejas guiar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Has estado cargando fardos que no te corresponden?
Has estado intentando entender cosas que solo Dios puede revelar. Y eso te agota, te frustra, te paraliza. Pero Jesús te invita a cambiar, a soltar tu yugo pesado y tomar el suyo. Y su yugo es ligero, no porque te libre de responsabilidades, sino porque Él camina a tu lado, te sostiene, te fortalece. Y cuando necesitas entendimiento, Él te revela. Cuando necesitas dirección, Él te guía. Cuando necesitas consuelo, Él te abraza. Así que hoy, en este preciso momento, elige confiar, elige pedir, elige rendirte. No con miedo ni con duda, sino con la esperanza viva de que Dios te ha oído y responderá. Puede que no sea de la manera que imaginabas, puede que no sea en el tiempo que planeaste, pero responderá porque te ama. Y quien ama no oculta la verdad. Quien ama, revela. Quien ama, guía. Y ahora necesito decirte algo que muchos creyentes ignoran. Hay momentos en los que Dios no te muestra lo que quieres saber porque no estás haciendo lo que Él ya te mostró. Quieres una nueva revelación, pero estás ignorando la revelación antigua. Quieres que Dios te dé el siguiente paso, pero no has dado el primero. Y Dios no obra así. Él no es un distribuidor automático de información. Es un padre que enseña por medio de la obediencia progresiva. Piénsalo con sinceridad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios te mostró algo que aún no has hecho? ¿Cuánto hace que te pidió cambiar una actitud, perdonar a alguien, dejar un pecado, comenzar algo, y tú lo pospusiste? No puedes pedir más luz si no has caminado bajo la que ya tienes. Esto no funciona. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Ves? Jesús se revela a quien obedece, no a quien solo escucha, no a quien solo asiente, sino a quien obedece. Y esa obediencia debe ser específica. No es una obediencia genérica, vaga o superficial. Es concreta. Es hacer lo que Dios dijo, cuando lo dijo, de la forma que lo dijo. Porque muchas veces queremos obedecer a nuestra manera. Queremos negociar con Dios. Queremos ajustar sus mandatos para que se adapten mejor a nuestra conveniencia. Pero eso no es obediencia. Eso es rebelión disfrazada. Saúl aprendió esto de la forma más dolorosa. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas. Pero Saúl perdonó al rey y guardó lo mejor del ganado. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificarse. Dijo que había guardado el ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero Samuel respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: ¿acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su voz? Obedecer es mejor que sacrificar. Dios no quiere tus ofrendas religiosas si no obedeces. No quiere tus cánticos, tus diezmos ni tus actos públicos si tu corazón sigue en rebeldía. Él quiere obediencia, quiere rendición. Quiere que hagas exactamente lo que te mandó. Y cuando lo haces, las puertas de la revelación se abren, porque Dios confía en quien obedece. Él revela más a quien es fiel en lo poco. Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25. El siervo que recibió 5 talentos negoció y ganó otros 5. El que recibió 2, ganó 2 más. Pero el que recibió 1 lo enterró por miedo. Y cuando el Señor regresó, dijo a los fieles: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad en lo pequeño da autoridad sobre lo grande. La obediencia en las cosas sencillas abre puertas para mayores revelaciones. Por eso, antes de seguir pidiendo que Dios te muestre más, pregúntate: ¿has sido fiel con lo que ya te mostró? ¿Has obedecido lo que ya sabes? Porque si la respuesta es no, necesitas dejar de pedir más y empezar a hacer lo que ya entiendes. Y cuando des ese paso de obediencia, verás que Dios estaba esperando exactamente eso. Estaba esperando que demostraras que su palabra es seria para ti, que no eres solo un oyente, sino un practicante. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego de mirarse, se va y olvida cómo era. ¿Cuántas veces has escuchado una palabra poderosa de Dios y saliste emocionado, pero sin cambiar nada?
¿Cuántas veces le prometiste que ibas a transformar tu conducta, pero al primer obstáculo volviste al mismo patrón? Dios está cansado de promesas vacías. No quiere palabras bonitas, quiere acción, quiere transformación real. Quiere que dejes de ser espectador y entres en el escenario de la obediencia, porque es allí, en la arena de la obediencia, donde ocurre la revelación. No en las gradas de la teoría, no en los debates teológicos, sino en la práctica diaria de hacer lo que Él dice. Y cuando empieces a obedecer, algo sobrenatural sucederá. Comenzarás a entender cosas que antes eran misterio. Comenzarás a discernir situaciones con claridad. Comenzarás a oír la voz de Dios con más nitidez. Porque la obediencia limpia el espíritu. La obediencia elimina los obstáculos entre tú y Dios. La obediencia crea intimidad. Y en la intimidad, Dios habla. Es una alianza. Es un compromiso. Es una entrega total. Y cuando vives en esa entrega, cuando haces de la obediencia tu estilo de vida, te conviertes en un canal de revelación, no solo para ti mismo, sino para los demás. Porque Dios usa a las personas obedientes para hablar al mundo. Usa a los rendidos para profetizar. Usa vidas transformadas para testificar de su poder. Tú fuiste llamado a ser ese canal. Fuiste llamado a ser luz, a ser sal, a ser voz. Pero solo podrás cumplir ese llamado si caminas en obediencia. Porque Dios no usa a los rebeldes, usa a los obedientes. No capacita a los que viven en pecado, capacita a los que viven en rendición. Él no busca perfección, busca disposición. Así que hoy haz un inventario de tu vida. Anota las cosas que Dios ya te mostró y que aún no has hecho. Y empieza por ahí. No pidas más revelación hasta que obedezcas lo que ya recibiste. Porque la próxima revelación está al otro lado de la obediencia presente. El siguiente nivel de unción está al otro lado de tu rendición actual. La próxima puerta que Dios abrirá está cerrada con la llave de tu obediencia. Y no te equivoques pensando que puedes engañar a Dios. No puedes. Hebreos 4:12 y 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Puedes engañar a las personas, mantener apariencias, parecer espiritual por fuera, pero Dios ve el interior y es con el interior que Él trabaja. Así que deja de intentar impresionar, deja de aparentar. Sé real, sé honesto, admite en qué has fallado, reconoce dónde has desobedecido y luego arrepiéntete, no con palabras vacías, sino con acciones concretas. Y cuando hagas esto, cuando te humilles y obedezcas, experimentarás algo glorioso. Dios te restaurará, te limpiará, te renovará. Y entonces te usará de una manera que jamás imaginaste. Porque Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles, personas que digan sí, personas que obedezcan incluso con miedo, personas que crean incluso sin entender completamente. Y ahora llegamos a un punto crucial de este mensaje. La revelación que Dios te da no es solo para tu beneficio personal, es para el beneficio del cuerpo de Cristo, es para los demás. Porque nada de lo que Dios hace es egoísta, todo tiene un propósito colectivo, todo apunta a la edificación de su iglesia. Puedes recibir sabiduría, discernimiento, una comprensión profunda, pero si la guardas solo para ti, estás desperdiciando el don de Dios. 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, y Pablo deja claro que esos dones son dados para el bien común. Versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para ostentación, no para vanidad personal, sino para edificar el cuerpo, fortalecer a los hermanos, traer sanidad, liberación y dirección. Así que cuando Dios te revele algo, pregúntate, ¿para quién es esta revelación? ¿Quién necesita escuchar esto? ¿Cómo puedo usar este entendimiento para ayudar a otros? Porque una de las mayores tragedias de la iglesia moderna es la cantidad de creyentes que tienen revelación, pero no tienen valor para compartirla. Tienen un testimonio poderoso, pero guardan silencio. Tienen una palabra de Dios, pero temen lo que los demás pensarán. Y mientras callan, las personas perecen. Gente que podría ser salvada, sanada o liberada, sigue prisionera porque alguien no tuvo el coraje de hablar. Ezequiel enfrentó eso. Dios lo llamó a ser atalaya. Ezequiel 3:17-19. Un atalaya tenía una responsabilidad inmensa.
advertir al pueblo del peligro que se acercaba. Y Dios le dijo a Ezequiel: si no adviertes al impío y él muere en su pecado, yo demandaré su sangre de tus manos. Pero si lo adviertes y no escucha, tú habrás librado tu alma. La responsabilidad de Ezequiel era hablar. La respuesta del pueblo no dependía de él. Y lo mismo se aplica a ti. Cuando Dios te muestra algo, tienes la responsabilidad de compartirlo, no con arrogancia ni juicio, sino con amor, compasión y sabiduría. Y después de compartir, deja el resultado en manos de Dios, porque tú no eres responsable de cómo reaccionen los demás, eres responsable de tu obediencia. Pero aquí está el detalle: para compartir revelación con autoridad, primero tienes que haberla vivido. No puedes dar lo que no tienes. Esa es la diferencia entre conocimiento y revelación. El conocimiento se estudia y se repite. La revelación se vive y se testifica. Los fariseos tenían conocimiento, conocían las escrituras de memoria, pero no tenían revelación, no tenían vida. Y Jesús los confrontó por eso. Mateo 23 los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero muertos por dentro. Dios no quiere que seas así. Quiere que seas un testigo vivo de su poder, que cuando hables, la gente perciba que no estás repitiendo frases religiosas, sino compartiendo algo que has vivido. Porque las personas reconocen la diferencia entre teoría y experiencia. Perciben quién realmente conoce a Dios y quién solo sabe sobre Él. Y se conectan con la autenticidad, confían en quien ya ha caminado por el valle que ellas atraviesan. Así fue con Pablo. Podía hablar del sufrimiento con autoridad, porque sufrió. Podía hablar de persecución, porque fue perseguido. Podía hablar de gracia, porque experimentó la gracia transformadora de Cristo. 2 Corintios 1, 2, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves el ciclo divino? Dios te consuela para que consueles, te enseña para que enseñes, te libera para que ayudes a liberar. Nada de lo que pasas es desperdiciado. Toda herida tiene un propósito. Toda prueba encierra una lección. Y cuando aprendes la lección, te conviertes en un instrumento de enseñanza para quienes aún están aprendiendo. Pero eso exige vulnerabilidad. Dios te pedirá que abras el corazón y compartas tu lucha. No para buscar lástima, no para victimizarte, sino para dar esperanza, para mostrar que si Dios lo hizo contigo, puede hacerlo con cualquiera, para testificar que Él es fiel, que no falla, que cumple lo que promete. Y cuando haces esto, algo poderoso sucede. No solo bendices a otros, sino que tú mismo te fortaleces, porque cada vez que testificas lo que Dios hizo, tu fe crece. Cada vez que declaras su fidelidad, recuerdas que Él es real. Eso te ancla, te sostiene, te prepara para las próximas batallas. Apocalipsis 12:11 dice que los santos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Te das cuenta del poder que hay en tu historia? No la ocultes, no minimices los milagros que has vivido, no escondas la gracia que te alcanzó, porque cuando testificas, declaras guerra a las tinieblas. Afirmas que Dios es más grande que cualquier problema, que es más fuerte que cualquier enemigo, que sigue siendo fiel incluso cuando todo parece perdido. Y ese testimonio no necesita ser elocuente ni teológicamente perfecto. Solo necesita ser verdadero, solo necesita ser sincero, porque la gente no conecta con la perfección, conecta con la verdad. No necesita más sermones hermosos, necesita historias reales. Necesita pruebas vivas de que Dios todavía actúa. Así que cuando Dios te muestre algo, cuando te enseñe algo, no lo guardes. Compártelo con sabiduría, con amor y con valentía, porque alguien en algún lugar está esperando escuchar exactamente lo que tú aprendiste de Él. Alguien está en el mismo desierto que tú atravesaste, y tu testimonio puede ser el agua que lo mantenga vivo hasta que llegue al otro lado. Y no esperes estar completamente sano para empezar a ayudar. No esperes tener todas las respuestas para comenzar a compartir, porque la verdad es que nunca tendrás todas las respuestas. Nunca estarás completamente listo. Pero Dios usa las imperfecciones.
Usa a los quebrantados. Usa a los que todavía están en proceso, porque es precisamente en esa imperfección donde su poder se manifiesta. 2 Corintios 12:9 dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, añade Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió esto. No se avergonzaba de sus debilidades, se gloriaba en ellas, porque sabía que justo allí Dios brillaba con más fuerza. Así que no permitas que tu imperfección te silencie, porque el mensaje del Evangelio no trata de personas perfectas, sino de un Dios perfecto que transforma personas imperfectas. Se trata de gracia, se trata de misericordia, se trata de redención, y tú eres la prueba viva de ello. Levanta tu voz, cuenta tu historia, declara lo que Dios ha hecho, y observa cómo Él usa tus palabras para cambiar vidas, para despertar esperanza, para encender fe, porque la revelación que recibiste no era solo para ti, sino para todos los que tocarás con tu testimonio, para cada vida que será transformada a través de tu obediencia y de tu voz. Y ahora llegamos al final de este mensaje, el momento en que todo lo que se ha dicho debe convertirse en acción, porque las palabras sin acción son inútiles. El conocimiento sin aplicación es estéril. La revelación sin transformación es desperdicio, y Dios no desperdicia nada. No te trajo hasta aquí para que te vayas igual que llegaste. Te trajo para confrontarte, desafiarte y cambiarte. Así que mira dentro de ti ahora, con honestidad, sin máscaras, sin excusas, y responde: ¿qué harás con lo que has oído hoy? ¿Seguirás igual? ¿Seguirás viviendo en la superficie de la fe? ¿Seguirás diciendo que entiendes todo cuando en realidad estás perdido? ¿O tendrás el valor de decir: Dios, muéstrame lo que no veo? Porque ese es el punto de inflexión. Ese es el momento donde decides si permanecerás en una ceguera cómoda o si buscarás una visión que transforme. Y debes saber esto: buscar revelación es peligroso, porque la revelación lo cambia todo. No puedes ver la verdad y seguir siendo el mismo. No puedes conocer la voluntad de Dios y continuar haciendo la tuya. No puedes recibir luz y elegir permanecer en las tinieblas. Así que si le pides a Dios que te muestre lo que no entiendes, prepárate para cambios radicales. Prepárate para abandonar comportamientos que amabas. Prepárate para soltar relaciones que te ataban. Prepárate para morir a ti mismo, porque esa es la esencia del Evangelio: morir para vivir, perder para ganar, vaciarse para ser lleno. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Negarse a sí mismo no es una sugerencia, es una exigencia. No es opcional, es fundamental, porque mientras tú sigas en el trono de tu vida, Dios no puede estarlo. Cuando tú controlas, Él no reina. Y sin Él en control, nunca experimentarás la plenitud de lo que tiene para ti. Pero cuando bajas del trono y le entregas la corona, algo glorioso sucede. Finalmente descansas. Porque no fuiste creado para cargar el peso de tu propia vida. Fuiste creado para depender completamente de Dios. Y en esa dependencia encuentras libertad. En esa rendición encuentras fuerza. En esa muerte encuentras vida. Y entonces Dios comienza a mostrarte cosas que nunca imaginaste. Te abre los ojos del alma y te hace ver lo invisible. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Su plan no es impulsivo, es redentor. No es inmediato, pero es perfecto, porque Dios no trabaja con presión, trabaja con precisión. No te perfecciona de una hora a otra. Te moldea día tras día, pieza por pieza, hasta que reflejes la imagen de Cristo. Y en ese proceso, Él te mostrará cosas. Algunas te conmoverán, otras te dolerán, otras te asombrarán, pero todas te transformarán, porque toda revelación verdadera produce transformación, y toda verdad aplicada genera cambio. Y Dios no se detendrá hasta que la obra esté completa. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él la completará, no tal vez, no si te portas bien, la completará, porque la obra no depende de ti, depende de Él. Solo tienes que permanecer disponible, rendido y obediente. Así
Al final de tus días, cuando mires atrás, verás que cada pieza encajó, que cada dolor tuvo un propósito, que cada confusión fue preparación para claridad, que cada lágrima fue preludio de gloria, y podrás testificar con autoridad: Dios ha sido fiel, no falló, no mintió, hizo exactamente lo que prometió. Así que hoy, en este momento, quiero hacerte una invitación, no una invitación casual, sino una invitación profética, una invitación que puede definir el curso de tu vida de aquí en adelante. Dile a Dios ahora mismo: Señor, muéstrame lo que todavía no entiendo. Abre mis ojos, revela tus caminos, enséñame a andar en tu verdad. Y cuando ores eso, no retrocedas, no dudes cuando la revelación empiece a llegar, no te asustes cuando Dios comience a moverse en las áreas que querías mantener intactas. Permanece firme, permanece abierto, porque lo que Él te mostrará te libertará. Ya no eres esclavo de la ignorancia, no eres prisionero de la confusión, eres hijo de la luz. No perteneces al error sino a la sabiduría, no eres una víctima de las circunstancias, eres un hijo de Jesús. Y ahora declaro sobre ti: lo que Dios comenzó, Él lo terminará. Lo que prometió, lo cumplirá. Lo que reveló, lo confirmará. No andarás más en círculos, no volverás al mismo punto. Avanzarás, te moverás, prosperarás, florecerás. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la voz de Dios hablando a tu espíritu ahora mismo. Sacude el polvo de la duda. Deja atrás las muletas de la dependencia humana. Camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Fuiste llamado para ver lo invisible, para comprender lo incomprensible, para vivir lo sobrenatural. Y hoy es el día en que ese caminar comienza. En el nombre de Jesús, decreto que la revelación viene sobre ti, la comprensión desciende, la sabiduría se libera, y nunca más serás el mismo. Porque quien ve con los ojos de Dios no puede seguir viviendo como quien habita en la oscuridad. Quien conoce la verdad no puede aceptar la mentira. Quien ha probado la revelación divina no puede conformarse con explicaciones humanas. Ve y vive lo que has escuchado. Declara lo que has recibido. Testifica lo que has experimentado. Porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y tú eres uno de ellos. Amén. Y ahora, mientras este mensaje llega a su fin, recuerda que no es el final de la obra de Dios en ti. Es apenas el comienzo de una nueva etapa, porque cada revelación verdadera abre otra puerta, y cada paso de obediencia te lleva a una dimensión más profunda de propósito. No fuiste llamado a entenderlo todo, sino a caminar confiando. No fuiste creado para tener todas las respuestas, sino para vivir dependiendo del autor de ellas. Y en esa dependencia está tu fortaleza, en esa rendición está tu victoria, en esa fe está tu destino. Permanece sensible a la voz de Dios. Escucha sus susurros en medio del ruido. Búscalo no solo en los milagros, sino en los silencios, porque Él también habla cuando parece callar. Aprende a reconocerlo en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que otros ignoran, porque el Dios que reveló sus secretos a Abraham, que enseñó a Moisés en el desierto, que restauró a David después de su caída, es el mismo que hoy te enseña a ti. Él no ha cambiado, su fidelidad es eterna, su propósito en ti no ha caducado. Así que levántate con fe, mantén tus ojos abiertos, guarda su palabra en tu corazón y deja que guíe tus pasos. Habrá momentos de prueba, sí, pero también habrá victorias. Habrá noches oscuras, pero siempre amanecerá, porque el Dios que comenzó contigo caminará hasta el final. Él no deja su obra inconclusa, Él cumple lo que promete. Y cuando llegue el día en que mires atrás, entenderás todo. Verás que cada lágrima fue semilla, que cada silencio fue enseñanza, que cada espera fue preparación. Y en ese momento solo podrás decir: valió la pena, porque Dios siempre tuvo un propósito, incluso en aquello que no comprendías. Así que sigue adelante, vive lo que has recibido, sé luz en medio de la oscuridad, sé voz donde reina el silencio, sé testigo donde otros dudan, porque tú has visto, tú has oído, tú has conocido.
Y quien ha sido tocado por la revelación de Dios ya no puede volver atrás. Que el Señor te bendiga, te guíe y te mantenga en su verdad. Que su espíritu te hable cada día con claridad. Que tu corazón permanezca sensible, tu mente renovada y tu fe inquebrantable. Y que en todo lo que vivas recuerdes esta verdad eterna. La revelación de Dios no termina, se profundiza.